Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Pensiones al Día Avanzar. En esta oportunidad haremos referencia nuevamente al tema de la anulación del traslado y de cómo devolverse de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Obviamente también puede hacerse a la inversa, es decir, de Colpensiones hacia los fondos privados. Sin embargo, en este momento, en la actualidad, lo que más suscita interés por las personas es devolverse del fondo privado de pensiones o de alguno de los 4 fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Sin embargo, para entender todo este tema de por qué la gente se está yendo masivamente de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, cuando en redes sociales, en televisión y obviamente en algunos medios de comunicación, lo que están haciendo los presidentes o representantes de los fondos de pensiones es invitando a la gente a que se traslade a los fondos privados de pensiones, hablando obviamente mal del fondo público que es Colpensiones. Entonces, para resolver un poco este tema, vamos a explicarles a ustedes qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo el traslado de los fondos privados de pensiones hacia el fondo público de pensiones de Colpensiones. El tema es de la siguiente forma, o se expone de la siguiente manera. En la actualidad, muchas personas que han pasado la barrera de los 50 años en promedio y en el caso de las mujeres que están pasando la barrera de los 52 años, se dirigen hacia el fondo de pensiones y preguntan cuál va a ser su pensión, en el caso de la mujer cuando cumpla 57, en el caso del hombre cuando cumpla 62. Y el fondo de pensiones le dice, mire, para usted pensionarse a los 62 años le vamos a dar una pensión y le dan una cifra, un valor. Si usted puede o está en condiciones, según la norma se lo permita, también podrá pensionarse antes de la edad límite que acabo de señalar para hombres y mujeres. Ahí también en ese evento le van a decir cuál va a ser su pensión en ese momento, en el que usted elija antes de esa edad límite de pensión. Y en otros casos también el mismo fondo de pensiones o alguno de los 4 fondos de pensiones le dice a usted, pero si se queda en el fondo de pensiones y sigue cotizando, es decir, no se retira a la vida laboral, usted podrá pensionarse a los 64, a los 65, a los 67 años y le vamos a dar otro valor, es decir, otra mesada pensional para poder obtener esa prestación. Hasta aquí no hay ningún inconveniente. El problema es cuando la persona ve las cifras y le dicen, mire, su pensión en muchos casos, y son muchos los casos, va a ser del salario mínimo. En otros casos, su pensión va a ser de una cifra de 1.200.000 pesos. Pero digamos que hasta aquí no hay novedad tampoco. La novedad surge cuando usted, estimado afiliado, lo que hace es revisar su historia laboral y darse cuenta que lo que aquí está ocurriendo es que usted viene durante los al menos 10 últimos años cotizando sobre 3, 4, 5, 6 millones de pesos y a usted le dicen al momento en que se acerca a pedir la proyección de su pensión o las condiciones en que se va a pensionar y el fondo privado le dice usted va a recibir una pensión de salario mínimo o una pensión de 1 millón de pesos. Ahí es cuando la gente dice, y si yo estuviera en Colpensiones, ¿cuál sería mi pensión? Y oh sorpresa, que cuando se dirigen a nuestras oficinas, cuando nos consultan, en muchos de esos casos, por no decir la mayoría, se dan cuenta que con Colpensiones al menos obtendrían un 65% de los aportes que hicieron en los últimos 10 años. Estamos hablando de por lo menos entre el 55, 60, 65% de los aportes de los últimos 10 años. Ejemplo, si usted ha venido cotizando sobre 4 millones de pesos en los últimos 10 años, usted va a obtener una pensión aproximada de 2.400.000. Y cuando ya han hecho o hacemos el comparativo con el fondo privado de pensiones, determinamos que en el fondo privado su pensión va a ser de 1.200.000, 1.400.000 o una cifra similar. En ese momento es que a la gente le surge obviamente no solamente la necesidad de devolverse al fondo privado de pensiones, sino que obviamente se le genera una indignidad, se indigna a la persona porque en ese momento le están entregando u ofreciendo algo para lo cual al momento en que se afilió al fondo privado de pensiones no se le había anticipado esa situación. Entonces aquí es cuando surge esa necesidad de devolverse al fondo privado, al fondo público de Colpensiones. No obstante, quiero dejar claridad que en muchos casos también, pero no son la mayoría,
no conviene devolverse al fondo público de Colpensiones. Eso pues porque tiene diferentes maneras de revisarse y de analizarse, entre esas porque si usted ha venido haciendo cotizaciones sobre el salario mínimo durante toda su vida y en el fondo privado le van a dar una pensión del salario mínimo, pues no tiene usted necesidad de devolverse al fondo público. No va a obtener usted ningún beneficio económico adicional. Pero si su caso es como los que referí al inicio, pues obviamente sí surge esa necesidad. Entonces de esta manera nuevamente explico y dejo claro cuándo es necesario devolverse a Colpensiones. Ahora, de manera muy concreta, voy a decirles cuál es el trámite para devolverse. En estos casos, desafortunadamente, y cuando les faltan menos de 10 años para cumplir las edades de pensión que referí, mujer 57 y hombre 62, existe una limitante legal para que estas personas no se puedan trasladar ya desde el fondo privado hacia Colpensiones. Por lo tanto, ante esta situación de inequidad y en muchos de los casos en donde las personas se sienten engañados o se sienten asaltados en su buena fe cuando se afiliaron voluntariamente al fondo privado, es que se ha abierto la posibilidad de devolverse al fondo público a través de un proceso judicial, de un proceso ante los jueces laborales de Colombia, y en esa forma poder, a través de una sentencia, obtener su retorno al fondo público. Esto para que obviamente pueda la persona pensionarse con las condiciones, con los parámetros del régimen de prima media, es decir, el que administra hoy en día Colpensiones. Quiero dejar una advertencia y quiero llamar la atención en cuanto a que muchas personas, abogados y no abogados, están ofreciendo sus servicios para que las personas en alguna de estas circunstancias se devuelvan al fondo público, con el gran problema que están asegurando el resultado. Y en este caso yo debo llamar la atención porque realmente cuando usted contrata los servicios de una firma profesional, ellos deben decirle a usted cuáles son los riesgos, las implicaciones y las posibles consecuencias que van a surgir en el trámite de ese proceso para devolverse a Colpensiones. Estas personas, abogados y no abogados, que están informando y que están ofreciendo sus servicios para devolverse a Colpensiones, tienen el gran problema, que para mí es un acto de mala fe, que están asegurando el resultado. Están dando por hecho que cuando usted los contrata, ellos le van a lograr que usted lo devuelvan a Colpensiones de manera definitiva y sin ningún tipo de inconveniente. Y esto no es así. Realmente hay que contratar firmas profesionales de abogados que se dedican y que tienen experiencia en este tema para realizar todos los trámites prejurídicos y jurídicos, es decir, judiciales, para tratar de trasladarlos nuevamente a Colpensiones y así obtener una mejor pensión. Así que tenga mucho cuidado con estas personas que inescrupulosamente están asegurando resultados y jugando, lamentablemente, con la necesidad de ustedes los que se quieren devolver a Colpensiones. Sin embargo, siga en contacto con nosotros a través de www.soyavanzar.com y esté pendiente de nuestras redes sociales de toda la información que traemos para ustedes. Recuerde que Pensiones al Día Avanzar, los verdaderos expertos en laboral y pensiones.